Pues seguro que alguno de nuestros protagonistas hoy también son solidarios con esto y sabemos que lo son con otros aspectos, como por ejemplo en recogida de alimentos, que también se han organizado desde el Colegio Oficial de Abogados de Zamora. Hoy hablamos de ellos, de los abogados, del trabajo, de cuáles son los retos que se les plantean en el día a día, en la actualidad, de cómo ha cambiado este trabajo, y lo hacemos porque esta semana celebran su fiesta, es el día de su patrón, San Ildefonso, este viernes 22 de enero, y hemos aprovechado esta ocasión, pues eso, para traer a debate cómo está ahora mismo esta profesión. Nos acompañan esta noche Santiago Rubio, es abogado y vicedecano del Colegio Oficial de Abogados de Zamora. Muy buenas, Santiago. Buenas tardes. Nos acompaña también Concepción Picón Garrote, abogada. Muy buenas, Concepción. Buenas tardes. Y también nos acompaña joven abogado, Iván Prada Moral. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches. Como ven, representados diferentes sectores de edad y que nos van a contar, nos van a dar una visión global de cómo está ahora, de cómo ha cambiado, de cómo se está trabajando en la actualidad en este sector. Santiago, ¿cuántos años llevas ejerciendo la abogacía? Pues entre 33 más o menos. Sí, tengo 60 años, llevo aproximadamente 33, no es exacto. Bueno, y si puede ser muy resumido, ¿cómo ha sido el antes y el después? ¿Cómo cuando tú empezaste hasta ahora? ¿Qué es el principal cambio que notas? Bueno, pues yo creo que el principal cambio ha sido, digamos, tecnológico. O sea, en un principio escribíamos con papel cebolla y calco que te manchaba las yemas de los dedos. De ahí pegamos el salto a que las máquinas ya venían mucho más perfeccionadas, las fotocopiadoras y todo eso y tal. Y luego el último cambio más drástico, digamos, es el de las nuevas tecnologías del SNET. Es decir, la era digital en la cual va todo vía disco y se hace todo vía informática. Esos son, digamos, las tres fases del cambio. Pero también tengo que decir una cosa, es que en cualquiera de las tres fases hay un denominador común, y es que no debe perder nunca un abogado, y es el sentido común. Es decir, el sentido común lo necesitas con tecnologías y sin tecnologías. Es decir, que las nuevas tecnologías mejoran la agilidad del funcionamiento del sistema judicial. Pero si el objetivo de la abogacía es que lo que mejore es la justicia y que lo que mejore es el servicio al ciudadano. Entonces, que no seamos tan ingenuos de pensar que porque las nuevas tecnologías han avanzado mucho, las sentencias van a ser más justas o más injustas. Hay una labor que va a depender siempre del factor humano y que no va a depender solamente de las tecnologías, ¿no? Y ya digo, yo son los cambios más fuertes que he visto que son tecnológicos. Por lo demás, y luego se ha masificado mucho más la profesión, con lo cual eso tiene por un lado ventajas porque hay más competencia, con lo cual los ciudadanos tienen más libertad de elegir abogado, pero también se ha perdido una cierta ética, hablo en términos generales, de todo, una cierta ética en el sentido de que hace 20 o 30 años hacías un acuerdo de palabra, lo documentabas la semana siguiente y era muy difícil que alguien lo incumpliera, o sea, la palabra iba a misa, como se suele decir. Y sin embargo, hoy, es decir, hasta que un documento no está firmado y hasta que un acuerdo no está pagado y cumplido, no puedes decir que has llegado a un acuerdo, porque ya se ha perdido una cierta... ha disminuido un poco la ética, aunque la normativa sobre la deontología profesional sigue siendo la misma, pero al haberse masificado, pues ha disminuido un poco. Por lo demás, vamos, no hay así cambios mucho más significativos, ¿no? Bueno, ya bastantes, ¿eh? Sí. Ya bastantes. Concepción, cuéntanos si estás de acuerdo con Santiago y cuántos años llevas ejerciendo. Pues abogacía. voy a hacer 25 años, pero sí, estoy de acuerdo en el tema de la informática. Desde luego la informática nos ha cambiado todo y sobre todo el tema, bueno, de que hoy todo el mundo quiere online, es decir, tienes mucha información, pero hay que organizarla. Y en general, si trabajas sobre todo para empresas, como todo el mundo nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a la rapidez, a todos los programas se transmiten por red, pues todo el mundo quiere respuestas claras, concisas, precisas, y sobre todo que muchas veces nos ponen en un brete, porque antes, en los orígenes, en los inicios, tú, el abogado, llegaban, te consultaban un caso, ibas a Aranzadi o a tus bases de datos, que evidentemente estaban en papel, las bases de datos no eran informáticas, y desde luego nadie se cuestionaba prácticamente, ni el cliente se contrastaba esa información. Y hoy día, pues el acceso a Internet te ha permitido que todo el mundo, pues como ocurre con el tema médico de alguna manera, ¿no?, vaya y el diagnóstico lo haga a través de Internet. Lo cual, como decía mi compañero, no significa que porque tú tengas acceso a todas las bases de datos, a toda la jurisprudencia, tengas tu cabeza suficientemente ordenada y estructurada para que puedas saber esa información, si es la correcta, si es global, si es aplicable al caso concreto y qué incidencias tiene, ¿no?
Y luego, bueno, otra cosa que considero también que es muy importante y que ha derivado pues de la transparencia que hay actualmente, ¿no?, que también deriva de la informática, ¿no?, de que todo sea contrastado, que entiendo que cada vez más el abogado debe de, y así creo que se hace, debe de elegir o decidir qué casos, e informar al cliente qué casos debe de llevar y qué casos no, porque el abogado entiendo que tiene una función principalmente garantista, es decir, nosotros velamos también por la seguridad jurídica, igual que vela en este caso el juez, cooperamos, colaboramos con ello, y entiendo que solamente debe llevar los casos que considero, por lo menos informar al cliente, que van a tener resultado, que van a tener éxito. Evidentemente no es una ciencia exacta y no sabemos si todos tienen éxito o no, porque el derecho se interpreta. Si fuera de aplicación directa no irías a los tribunales, pero entiendo que la ética es una cosa de las más importantes, y que igual que a los políticos ahora mismo se les mira con lupa, a todas las instituciones, sindicatos, todo el mundo desde luego está siendo juzgado, nosotros los abogados también de alguna manera sentimos que se nos está controlando con la transparencia que hay, que te permite eso, la informática. Entonces considero también que vamos en la misma línea. Ya unos cuantos temas que podríamos ya empezar a debatir, pero me falta presentar a Iván. Eres el más joven, Iván. Para ti esto del cambio de la máquina, las bases de datos en papel, esto ya se daba por hecho que están informatizadas, ¿no? ¿O tú cómo has empezado a...? Claro, vamos a ver, yo llevo ejerciendo realmente unos 4 años, por lo tanto, todos estos cambios que han relatado mis compañeros, yo no los he vivido en primera persona, pero sí que los he conocido por medio de terceras personas, en este caso representados en las figuras de mis progenitores, puesto que ambos son abogados. Bueno, o sea, por que lo tanto, vivido en casa. Exactamente, lo he vivido en casa desde muy pequeño, pero si bien es cierto que todos estos cambios no los he tenido que padecer, por así decirlo. Yo desde el primer momento que me incorporé al despacho ya quise digitalizar absolutamente todos los asuntos que entrasen. Por una cuestión, en este caso, de sencillez, puesto que si tú tienes todo el papel, en este caso, almacenado en el ordenador, no te expones a riesgos como, por ejemplo, que se pueda extraviar un documento o que venga un cliente a pedirte un documento y resulta que tú no lo tengas, sino que esté en manos del juzgado. Para mí me ha resultado mucho más cómodo poder escanearlo absolutamente todo. Y en segundo lugar, considero que también estos cambios han llegado por fin ya a la Administración. Ahora, desde el 1 de enero del 2016, se ha implementado la nueva máxima de papel cero, que también pretende la propia Administración de Justicia digitalizarlo absolutamente todo, porque se daba el hecho de que éramos los propios abogados quienes estábamos a la vanguardia de las tecnologías y la Administración parecía que se estaba descolgando. Por lo tanto, poco a poco se han ido poniendo, en este caso, o por lo menos se han ido dotando de medios económicos suficientes como para que la Administración pueda estar de la mano con nosotros en todos estos cambios tecnológicos. Por lo tanto, considero que es algo positivo, si bien es cierto, la Administración todavía sigue adoleciendo de una serie de defectos, puesto que entraña muchísimos problemas la implementación del SNET, en este caso, de lo que estábamos hablando, ¿no? El SNET es el programa, el sistema, ¿no? efectivamente, por medio del cual uno recibe los documentos que se están gestionando en el juzgado o los hace llegar al juzgado. El SNET, por ejemplo, solo está implementado realmente para Internet Explorer, que es el peor reproductor de todos los posibles que hay para navegar por Internet. Por lo tanto, Google Chrome o Firefox a día de hoy no tiene la posibilidad de articularlo por medio del SNET. Y bueno, poco a poco habrá que ir dando un margen a la Administración para ver si se va adaptando a todos estos cambios. Ir cambiando. Como siempre, todo tiene su parte buena y su parte mala, la rapidez, la inmediatez, todo esto también tiene su parte mala, ya lo ha apuntado un poquito Concepción, pero también siempre tenemos ese miedo de que se caiga el sistema, no se pueda trabajar, ¿no? O se pierdan documentos que no se pueden recuperar. Hoy por hoy supongo que lo de las copias de seguridad, todo esto ya está también un poquito más avanzado, ¿no? Bueno, sí, yo puedo decir nada más, alguna cosa. No, en principio no es muy problemático. Yo creo que el SNET es bueno para todos, el cambio es buenísimo para todos. Lo que pasa es que como estamos empezando, pues todos tenemos un poco el miedo de que al ser un sistema nuevo puede dar fallos que ahora mismo no sabemos cuáles van a ser, y tienes un poco el miedo, pues como cuando se inventó la luz eléctrica. Al principio te daba miedo, no sino que te diera corriente al dar la llave. Pero bueno, a la larga, bueno. Pero en el periodo transitorio puede haber problemas, ¿eh? Y además es que el sistema de momento solo es obligatorio para los profesionales que operan en el mundo jurídico, es decir, abogados, fiscales, jueces, etcétera, etcétera, pero no para el ciudadano en general, con lo cual si tenemos un problema a corto plazo, pues espero que se solucione pronto. Entonces, cuando tú presentas una demanda con los documentos vía el SNET, es decir, de forma digital, no va al documento físico, llega al juzgado, pero como el demandado no tiene obligación de tener el SNET, hay que dárselo en papel. Ajá. Con lo cual tienes que entregarle una copia en papel de lo que has entregado vía digital. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo presentas vía el SNET todavía no se sabe a qué juzgado corresponde ni qué número de expediente tiene. Entonces tienes que aportarlo en un registro poniendo una clave que se supone lleva un determinado procedimiento, pero no sabes exactamente. Entonces eso puede crear problemas. Otro problema que está creando ahora, pero que son transitorios,
y es que la ley entra en vigor desde el 1 de enero del 2016, con lo cual todos los procedimientos que se inicien a partir del 1 de enero del 2016 es obligatorio hacerlo vía el SNET. Tanto para entregar, para recibir y para cualquier documento. Pero los procedimientos iniciados con anterioridad a veces están aplicando sistemas distintos los distintos letrados de Administración de Justicia, lo que antes se llamaban secretarios judiciales. Es decir, la mayoría de los secretarios, la mayoría de los juzgados están aplicando ya el SNET para todo lo que se haga a partir de ahora, aunque sea un procedimiento iniciado con anterioridad. Pero a mí me ha ocurrido, por ejemplo, pues en Badajoz, que quiero utilizar el SNET para mandar un documento y me dicen que en ese juzgado todavía no aplican el SNET para los procedimientos iniciados con anterioridad. Eso sí es un problema importante porque, como todos sabemos, hay procedimientos que son muy lentos, que tardan mucho, hay procedimientos que pueden durar 5 años. Entonces, si durante bastante tiempo vas a estar pendiente de que en unos juzgados metan todos los procedimientos anteriores o no, o sea, esa es una cierta laguna. Pero el sistema en general es buenísimo. Ahora, yo sí quiero resaltar un problema que es de los que más nos preocupa ahora mismo a la abogacía, de los que más preocupa al ciudadano en general, que es el que más importa, es el bien jurídico protegido, es el ciudadano, y lo que más importa a todos los operadores jurídicos. Y es la diarrea legislativa que estamos sufriendo, o esquizofrenia legislativa. Es decir, por un lado nos aumenta la seguridad, como decía mi compañero Iván, en el sentido, y decía Concha, que tú desde tu ordenador puedes acceder a todas las leyes, puedes acceder a un montón de cosas que antes no lo podías hacer, porque ahora los despachos no son como antes, no son estanterías con libros, sino que las estanterías están para poner adornos nada más, ¿no? Pero la esquizofrenia legislativa es tan grande, en primer lugar, por la cantidad de especializaciones, que eso es buena, pero es que en cada especialidad, cada día que te levantas, han aparecido 25 decretos nuevos, con unas disposiciones transitorias de 2 páginas, con lo cual, cuando te reforman una ley, a su vez afecta a otras 15 leyes, que a su vez una es el artículo 27, la otra la disposición tal. Es decir, que ahora mismo prepararte un juicio con un libro delante es un riesgo, porque lo mismo estás utilizando un artículo que ya lo han derogado. Que ya está obsoleto. Y luego con las legislaciones, con tantos cambios legislativos, en el mismo procedimiento, para un procedimiento tienes que aplicar una ley y para otro procedimiento absolutamente igual tienes que aplicar otra ley. Entonces eso genera inseguridad jurídica, eso genera que cuando un cliente te va a ver, a lo mejor tú le informas qué es lo que tiene que hacer para separarse o cómo se reparte esta herencia, o en el Estatuto de los Trabajadores, o por ejemplo qué indemnización le corresponde, y resulta que 4 días después, pues a otro compañero de él le tienes que informar de forma distinta porque ha habido un cambio legislativo que a uno se le aplica y a otro no. Entonces eso genera mucha inseguridad. Entonces yo sí haría una llamada, y desde la abogacía se está haciendo en general, llamar a todos los políticos en general, a los que tienen la responsabilidad de legislar y de publicar las leyes, que por favor que legislen de forma sencilla, de forma práctica y que eliminen la inseguridad jurídica. Porque claro, el juez no está para legislar, el juez está para aplicar la ley. Y el abogado está para defender el que esa ley se aplique de la mejor forma posible. Pero cuando a veces estás con varios sistemas legislativos a la vez, ahora mismo hay 2 códigos penales o 3 que se están aplicando de forma simultánea, tienes que andar mirando cuál me viene mejor, cuál me viene peor, eso genera mucha inseguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que los políticos en general deberían de intentar corregir. Es decir, que no estamos diciendo ni que haya que hacerlo de una manera ni de otra, pero para que haya una seguridad jurídica, es decir, no podemos sacar 5 decretos diarios de la misma materia. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros esto? Porque os iba a preguntar precisamente por eso, por los cambios de legislación, que además yo creo que en el último año ha sido increíble, ¿no? El cambio ha sido vertiginoso. ¿Cómo lo adaptáis? ¿Cómo podéis seguir a la rueda, ¿no?, de estos cambios, y cómo lo aplicáis en vuestro día a día? Complicado. Claro, es que esto yo creo que es casi una revolución. Tendremos que acabar un poco por los despachos multidisciplinares, porque de alguna manera ya tiene que haber especialistas. Nosotros, y yo lo veo desde nuestra época, seguramente en el caso de Santiago y tus padres, pues todos prácticamente conocíamos de todo. Podías llevar civil, podías llevar mercantil, podías llevar laboral, podías llevar todas las materias, pero efectivamente ahora la dispersión de la legislación es tal que casi te tienes que especializar. Y por otro lado, si tú trabajas también para empresas, te exigen que des esa información de manera global, porque las materias pueden estar muy unidas. Puede haber materias que estén afectadas, por ejemplo, en sociedades. Puede haber civil, mercantil, incluso algunos temas fiscal y rayan con el derecho penal en algunas circunstancias, no digo
pero pueden estar todos muy relacionados. Entonces lo que se demanda es eso, por un lado la especialización, pero por otro lado la globalización, con lo cual o bien los despachos empiezan a ser más grandes o se empiezan a unir o por lo menos a hacer colaboraciones con otros despachos. O sea que el futuro, por desgracia, pienso que en los despachos individuales pues no van a ser de muy larga duración y va a haber que asociarse o colaborar o hay que buscar algún sistema alternativo. Pero desde luego la información que se exige y la formación que se exige a todos los niveles, ya no solamente a nivel europeo, sino estamos ya en la era de la globalización, está claro, ya hemos entrado de pleno y no puedes obviar todo el derecho que existe en todos los niveles, porque en principio las empresas además ahora mismo están subsistiendo gracias a la exportación. Todos sabemos que el 90% o incluso hay algunas que se dedican a la exportación y han sobrevivido gracias a eso. Entonces se nos exige desde luego ya no solamente nuestros conocimientos jurídicos, aparte de idiomas, por eso quizás ya las personas más jóvenes ahí tengan más posibilidades que nosotros, pero bueno, todos tenemos que adaptarnos desde luego si queremos sobrevivir. Esto es una revolución en todos los sentidos, político, social, económico, y desde luego los abogados siempre hemos ido a la vanguardia. Además, normalmente hemos sido punteros en esto, y si no, desde luego, si no hemos ido o no tenemos preponderancia, mal vamos, debemos de tenerla, porque lo que dice Santiago, en parte el que empiece a haber refundición o cuando acabe un gobierno no se ponga a legislar de una manera desmedida, pues influye en que nosotros también, los abogados, tengamos algo que decir, no digamos orden, por favor, es decir, las leyes deben de ser claras. No es lógico tampoco que todo el mundo tenga que estar litigando, que nosotros somos abogados y evidentemente vivimos de esta profesión, pero también queremos que haya garantía y seguridad jurídica, y así es difícil que exista. O sea, hoy por hoy es uno de los grandes problemas, ¿no? Creemos que sí. Que no existe esta seguridad. Que es difícil. ¿Y da para ello, Concha? Quiero decir, estas colaboraciones, esta especialización que implica que haya más abogados trabajando, ¿esto da para ello? O sea, genera lo que es un salario digno para el abogado. Digamos, para todos. a ver, hay crisis, evidentemente hay crisis, pero lo que sí que es cierto es que llega un momento en que tenemos que colaborar entre nosotros, y de hecho lo hacemos. Oye, compañero, yo a lo mejor este tema no lo controlo, lo controlas tú, bueno, pues a lo mejor lo llevas a medias o participas, pero desde luego tenemos que ir por ahí, de alguna manera tenemos que suplir eso. Iván, ¿cómo lo vives tú? No sé si ya eso, ¿sabes idiomas? ¿Estás ya especializado en algo concreto? Hombre, yo he tenido más facilidades, desde luego, que mis padres, no por el hecho de que ya me hayan puesto un despacho con ellos, sino porque he visto mucho más mundo, ¿no? Entonces vengo de una generación completamente distinta, la que se ha denominado la mejor generación en cuanto a la preparación académica. Pero bueno, hay un concepto importante aquí en nuestra profesión que creo que es digno de resaltar, y es la formación continua. Uno termina la carrera, en mi caso, y dice, bueno, qué fenomenal, es la hora de trabajar, se acabó el estudiar. Y no puede estar uno más equivocado, porque la abogacía es estudio continuado. Constante. Máxime viendo el cambio normativo al que parece que estamos acostumbrados en los últimos años. Las leyes, como la propia sociedad, cambian a un ritmo vertiginoso, entonces el derecho, lógicamente, cada vez es más sofisticado. Tenemos que pensar, por ejemplo, como en el orden penal había multitud de delitos que en el pasado no existían, y que con la informática o el ámbito del derecho penal patrimonial o económico, lógicamente es necesario que le demos una respuesta. Por lo tanto, es cierto que nos enfrentamos a muchísimos retos, y para ello lo único que tenemos a nuestro alcance es la propia preparación para darle una solución eficaz a los clientes. Y es cierto, se apunta también una especialización por parte de los despachos, en la que hay un conjunto de abogados que pueda estar especializado en una única materia o en varias materias para darle una pronta respuesta al cliente, ¿no?, en las mejores condiciones. Si una ciudad o una provincia como Zamora podrá sobrevivir un modelo así, pues está por ver. Yo creo que ya no solo depende de la propia, lógicamente, capacidad del legislador de articular nuevas leyes, sino de la propia economía, lógicamente, de la provincia, porque si Zamora no va más, cada vez el mercado se va a ir reduciendo, ¿no? Si vamos perdiendo habitantes, el número de abogados, además, en Zamora no ha hecho más que incrementar, al igual que en toda España, cuando hemos perdido población. Por lo tanto, dicho en términos vulgares, puede ser menos pastel a repartir entre muchos más, ¿no? Entonces es un problema. ¿Sobreviviremos? Veremos, está por ver. ¿Cómo os está afectando el tema de las tasas judiciales? ¿Cómo ha quedado finalmente? Porque yo creo que la gente tampoco lo tiene muy claro. ¿Y cómo se está afectando? Sí. No, pero yo creo que ese tema, por desgracia, está bastante claro. Es decir, se han suprimido las tasas judiciales solamente para los particulares. Para las empresas no se han suprimido, para ninguna. Entonces, en Zamora afecta especialmente, porque en Zamora, como sabemos, lo que hay es pequeña empresa o casi empresa unipersonal. Es decir, empresas tan pequeñas que en realidad es como un particular y más bien pobre que rico.
y entonces esa empresa va a tener que pagar tasa, y esa tasa va a significar que muchas veces no puede recurrir, porque el problema más fuerte de las tasas se da no solamente para iniciar el procedimiento con la demanda inicial, sino para hacer un recurso. A partir de 2.000 euros es preceptiva la intervención de abogado y procurador, y si son temas en los que se exigen informes periciales hay que pagar esa serie de gastos y además las tasas. Una sentencia de una cuantía de más de 2.500 euros, y hay que recurrirla, la tasa por el recurso de apelación me parece que son aproximadamente 800 euros, solamente de tasa. Más luego, si a eso le unes los costes de los profesionales, de los peritos, etcétera, etcétera, pues eso hace que le estás privando de que utilice o de que use la Administración de Justicia una pequeña empresa. Entonces, ha venido muy bien el que las hayan quitado los particulares, pero es que el mayor porcentaje por el volumen de asuntos jurídicos, y cuando digo asuntos jurídicos no quiero decir litigiosidad, que es distinto, porque hay asuntos que necesariamente tienen que pasar por los juzgados, ¿no? Entonces, ahí estás privando a toda esa pequeña empresa, que la mayoría de Zamora es pequeña empresa, de poder acudir a los tribunales. Y vamos, eso sí me parece importante. De hecho, por estadística sabemos que cuando las tasas han traído para particulares, en algunos juzgados bajó un 30% las reclamaciones judiciales. Ahora, al quitarse eso, bueno, ha subido un poco. Entonces, parece que un objetivo, y es lógico, es reducir la litigiosidad y agilizar la Administración de Justicia, pero no a base de cobrarnos. Es decir, si pretendemos que haya menos juicios a base de que te cobren por entrar en el juzgado, pues entonces lógicamente llegaría el momento que no habría ningún juicio, pero no habrías conseguido el fin de hacer justicia, que es de lo que se pretende, ¿no? Entonces ese es un tema por el que sí vamos a seguir peleando. Sí tengo que decir que es para que tomemos buena lección los abogados, es decir, que todos tenemos más fuerza de la que creemos, y si las tasas se han eliminado para los particulares ha sido gracias a que ha habido una lucha bastante fuerte, bastante persistente, bastante continua en toda España, en todas las autonomías, de forma unánime. Ha habido concentraciones y manifestaciones en Madrid y no ha habido absolutamente ninguna fisura, y eso ha obligado al gobierno a cambiar de postura, incluso a cambiar de ministro, que evidentemente luego venderán la moto de que, bueno, de que parece que es una idea maravillosa del ministro. No es una idea maravillosa, es una cuestión de correlación de fuerzas. En función de que tú tengas razón en lo que pides y sobre todo de que tengas fuerza para pedirlo, te van a hacer caso o no te van a hacer caso. Y entonces se ha conseguido. Entonces yo sí animo digamos, a la abogacía en general a que siga reivindicando todo aquello que es justo, que es bueno para nosotros, por supuesto, pero sobre todo bueno para los ciudadanos, porque en definitiva las tasas, hay una cosa que no hemos conseguido que se entienda bien, no hemos conseguido explicarlo bien, y es que la tasa no la pagamos nosotros, la tasa la está pagando el ciudadano. Entonces, porque muchas veces el ciudadano o el cliente percibe que si yo me separo, o si yo tengo un tema de una herencia o tengo una reclamación de cantidad, a mí ese procedimiento me ha costado 2.000 euros, pero bueno, de esos 2.000 euros, a lo mejor una parte se ha ido en tasas, otra en peritos, otra lo que sea, o sea, todo eso no es el coste del abogado. Y de todas maneras, solamente un tema en el tema de las tasas, bueno, es que no sé si viene a cuenta ahora, pero te digo también porque de cara a la gente a veces recela, tiene ciertos problemas, por lo que decía antes Concha, mi compañero, que estamos condenados a la especialización si no queremos morir, entonces tenemos que asociarnos. Pero vamos a ver, la gente tiene que estar tranquila, porque eso es un problema para nosotros, no para el ciudadano. Es decir, al ciudadano lo que tiene que elegir bien, como se suele decir. Entonces, si elige a un buen abogado no es el que sabe mucho, no es el que es un fenómeno, es el que se toma en serio un asunto, el que lo estudia con seriedad y sobre todo el que conoce los límites de su competencia. Es decir, de forma que si alguien va a ver a un señor que sabe un montón de laboral pero no tiene ni idea de herencias, si ese abogado es sensato, pues él mismo le indicará a quién tiene que ir. Es decir, no va a cometer la torpeza de hacer experimentos. Entonces, yo creo que la mayoría de los abogados, la mayoría, no todos, son conscientes de ese tema. Entonces, por lo tanto, yo sí animo a la gente a que utilicen más lo que pudiéramos llamar la medicina preventiva. Es decir, muchas veces pagas una consulta pero evitas un juicio, y a veces por no hacer eso, pues se deja todo para última hora, y un tema que se hubiera resuelto a lo mejor con una simple negociación o con 2 consultas o con una mediación, pues al final acaba en un juicio porque el tema se ha ido engordando y no se tapó la fuga a tiempo. Bueno, esto a tenerlo en cuenta, sí, de cara al ciudadano. No sé si os sumáis a esa reivindicación, y os añado ya otra cosa para ir terminando. En cuanto a, hablábamos de cambios de leyes, no sé si la ley de extranjería, y con ese anuncio que se hizo desde Europa, que iban a llegar unos 18.000 refugiados, sé que os empezasteis a mover para saber, pues eso, para tenerlo todo preparado legislativamente hablando, cómo podría afectar, cómo se podría informar, dónde podrían acudir los refugiados que pudieran llegar a Zamora.
y esto ha quedado así como un poquito en el aire. Primero lo de las tasas, que por alusiones de Santiago, que supongo que os sumáis, supongo, ¿no?, a esa fuerza social que pueda cambiar también el que las tasas se supriman también para las empresas, en este caso. Sí, bueno, yo creo que más, sobre todo en el tema que estabais comentando antes, de que en principio, bueno, pues que el abogado parece caro, que bueno, que la gente tiene a veces miedo, pues que no solamente se pagan nuestros costes, se pagan procuradores, se pagan peritos y se pagan las tasas, y mucha gente ahora sigue pensando todavía que están vigentes y entonces tiene miedo por eso. Pero sobre todo lo que estábamos comentando de los abogados a nivel de provincias pequeñas es un tema de la confianza, ¿no?, que efectivamente no estamos especializados, pero lo suplimos con ello, y siempre uno conoce perfectamente quién es su abogado y sabe que ese abogado nunca va a llevar un caso si no domina ese caso, y le va a llevar a un compañero, le va a compartir. Entonces, en ese sentido, yo creo que en estas provincias, cuando acuden a ti, pueden tener esa confianza, porque nos conocen. No pasa lo mismo en Madrid. Evidentemente, en Madrid buscas en la guía y dices, a ver, especialista en derecho mercantil, y te vas a esa persona, especialista en derecho bancario, ¿no? Y aquí sí, aquí da la casualidad de que yo creo que somos bastante honestos en las provincias pequeñas, porque nos controlan, así de claro, porque es fácil saber quién es cada uno. En cuanto al tema de extranjería, creo que mi compañero es el que más ha tratado. Cuéntanos. Pues qué decir del tema de extranjería. Lo primero de todo es que de los 18.000 inmigrantes que íbamos a recibir, inmigrantes sirios, por lo pronto tenemos a 18 el territorio español, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un problema, y es que poco a poco el foco mediático se ha desplazado de esas imágenes del niño muerto de Ailán, ¿no?, en la playa, que pues yo creo que removieron conciencias. Ahora tenemos problemas en el horizonte mucho más cercanos y acuciantes para el ciudadano medio, como puede ser las elecciones, se van a repetir, va a haber una mayoría parlamentaria, o el problema de Cataluña. Y eso yo creo que lógicamente pues ha generado que este problema sea totalmente subsidiario. Es cierto que hay una página en la web de Abogacía para que cualquier abogado que esté interesado pueda registrarse y poder ayudar a los inmigrantes sirios que vengan aquí con el derecho a solicitar asilo. Pero yo no sé cuántos hay en Zamora inscritos ahora mismo, creo que a lo mejor estaremos alrededor de unos 20. La preparación en esta materia es mala, por regla general, en todo el territorio nacional. Es una materia confusa, compleja, donde no está muy bien articulada, no solo a nivel nacional, sino también comunitario. Tenemos ya varias reprimendas o sanciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se han sancionado al Estado español por no articular, en este caso, un orden legislativo para poder armonizar todas las disposiciones comunitarias. Entonces, ¿qué pasará con todo ello? No tengo absolutamente ni idea, dependerá lógicamente del gobierno de turno, estará por ver. Y en cuanto a lo que se decía también de las tasas de las personas jurídicas, es cierto que tenemos que presionar para suprimirlas, o por lo menos que el legislador intente buscar otras fórmulas, como por ejemplo podría ser el caso de una exención para todas aquellas personas jurídicas que no tuvieran unos ingresos mínimos anuales de un tanto por ciento. Podría ser ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Una vía. Es que antes también se pagaba una tasa, perdón, en ese tema, y iba por beneficios. Iba por beneficios o por facturación, pero tenía su lógica, porque claro, no todas las empresas están en la misma disposición para litigar, dependiendo de la facturación o de pérdidas o beneficios. Efectivamente, más justo, ¿no? Sí, que de más esto justo, estamos exacto. hablando. Bueno, pues así está la cosa. muchas incertidumbres, como ven, pero me quedo también con esa confianza que nos habéis transmitido de los abogados en provincias como Zamora, y que suple, como decíais, esa especialización. Entre todos, al final, se puede sacar adelante el trabajo de una manera muy buena. Santiago, Concepción e Iván, muchas gracias por venir en la semana de vuestro patrón, que disfrutéis lo que podáis, claro. el viernes.